Bueno, pues comenzamos haciendo una oración, como siempre. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos que nuestras tareas comiencen siempre en ti, como en su fuente, y tiendan siempre a ti, como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, yo quería hacer más dinámico esto este año, moviéndome por aquí, pero de momento hoy hay que estar aquí amarrado a la técnica. Esperemos que el mes que viene. Llevamos un mes de retraso, pero las circunstancias vienen como vienen. Justo el día que debíamos haber empezado era el día que me dieron de alta del hospital a mediodía, y entonces no era cuestión de venirse aquí por la tarde, es más que nada por vosotros, estaréis así sufriendo y todas esas cosas. Entonces, mejor, gracias a Dios todo va muy bien y ya podemos empezar y ya recuperaremos esto. Sabéis que las charlas de este año se llaman Vivir la Misa. No vamos a decir nada nuevo, obviamente, porque la misa ni ha cambiado recientemente ni está por cambiar en 4 días. Lo que queremos es que conozcáis cosas de la celebración de la misa para facilitar que la podáis vivir mejor. Ya sabéis que no se puede amar lo que no se conoce. Hoy día somos muy cartesianos, muy sentimentales y pensamos que cosas sin conocer se pueden amar, no es verdad. Y en respecto a la celebración de la misa, pues estamos en un momento en general en la Iglesia de mucho bajón, lo iremos viendo por qué. Tenemos de fondo lo que vimos todo el curso del año pasado. Nuestro documento fundamental va a ser el misal romano. Me traigo el pequeño por razones obvias de economizar recursos. Y vamos a ver la ordenación general del misal romano, lo que se refiere a la celebración de la misa. En la misa, pues, con pueblo y sin diácono, que es lo que habitualmente tenemos los domingos en nuestras asambleas. Lo que yo pretendo es que... os decía que teníamos de fondo la charla del año pasado porque, como concluíais vosotros mismos al terminar el curso anterior, muchas de las cosas que pasan hoy en la Iglesia son por no haber obedecido al Concilio Vaticano II. Pues en la misa vamos a ver prácticamente lo mismo. Es decir, vamos a ver cosas que nos parecen en las celebraciones dominicales pobres, de muchas formas tal. ¿Y por qué es? Pues por no obedecer la ordenación general del misal romano. Aquí cada uno hace su capa un sayo. Quien tiene que vigilar no vigila, quien tiene que sancionar no sanciona, quien tiene que corregir no corrige. Y al final pues nos vamos conformando con ir tirando. Y claro, estamos tocando un misterio central, el misterio central de la fe. Y con eso no se puede jugar. Y si me permitís un término coloquial, llevamos tonteando mucho tiempo con algo tan sagrado como es la celebración de la misa. Los primeros responsables somos los sacerdotes, eso no tiene ninguna excusa. Eso incluye, por supuesto, a los obispos, que al tener la plenitud del orden son tienen más responsabilidad que nosotros, porque nosotros no tenemos autoridad sobre otros sacerdotes, algo que sean arciprestes o cosas de estas, vicarios foráneos. Pero nosotros los sacerdotes somos los primeros culpables de que esto esté en decadencia, por 2 cosas. Porque no enseñamos lo que tenemos que enseñar, y sobre todo porque en muchísimos casos no se celebra como se tiene que celebrar. Somos los primeros que aquello que decía Caso Santo Concilium, que en liturgia nadie cambie nada, aunque sea sacerdote, ni caso. Las excusas fueron pastorales y al final del día son mucha comodidad, mucha ignorancia, mucha falta de formación permanente de estos temas, y también, por supuesto, los seminarios, y sobre todo mucho racionalismo, mucha secularización y muy poca mística, muy poco deseo de vivir el misterio. Hemos racionalizado tanto la fe, parece que tenemos que explicarlo todo, y no nos damos cuenta de que ese no es el camino, no es el camino. Por tanto, para vivir la misa lo que hace falta es ver qué pautas nos marca la Iglesia. Todo es una cuestión pedagógica en función de la propia celebración, y así disponernos a cosas en las cuales lo que vamos a hacer con esto es sacaros de muchas ignorancias que podáis tener, con lo cual os quitamos las excusas para no pecar. Ya tendréis que confesaros a lo mejor algunas cosas. Por ejemplo, de no prepararos debidamente para la celebración de la Eucaristía, que es un pecado de omisión, de llegar tarde, de no hacer lo que hay que hacer, de dedicaros dentro de la misa a alguna devoción particular.
responsables los sacerdotes, los pastores, pero las ovejas no sois inocentes, que también tenéis vuestra parte de culpa. Y sobre todo hay una parte de culpa importante en las ovejas, en el pueblo de Dios. No ejercer el derecho y el deber que dice el derecho canónico de corregir a los pastores. De corregir a los pastores. Os voy a decir cuál fue uno de los momentos más tristes del ejercicio del ministerio. No hace muchos años, un domingo, ya sabéis que los domingos voy a celebrar la misa a pueblos que no tienen sacerdote, me mandan de la diócesis de Segovia, y con mucho gusto. Y un día de Navidad, pues hombre, una misa de Navidad. Pues tiene que ser una misa solemne, cantada, que dura casi una hora, si se puede con incienso, si es que el incensario y lo que necesita está preparado y no está fosilizado, uno se encuentra por ahí en muchos sitios. Y bueno, pues el día de Navidad. Ya está. Y ahí mismo volvía el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. Y entonces viene una persona de la que trabaja en la parroquia y entra a la sacristía previamente a la misa. Y me dice: mire usted, usted haga lo que quiera, usted haga lo que quiera. Pero usted el otro día dijo una misa muy larga, cantó mucho. Y aquí la gente, se ha comentado en el pueblo esta semana que, porque usted haga lo que quiera, haga lo que quiera, pero aquí estamos acostumbrados a misas de 20 minutos, media hora, todo lo más. Y digo yo, hoy que es el primer día del año que hay indulgencia plenaria, si se canta el Veni Creator, que había traído preparar. Y ya la respuesta fue, no, aquí de eso nada. Bueno, usted haga lo que quiera, pero aquí de eso nada. El pueblo de Dios debería coger a un sacerdote que le dice una misa de Navidad en 20 minutos y decirle: oiga usted, la misa solemne de Navidad no se despacha en 20 minutos. Nosotros tenemos derecho a una misa solemne celebrada tranquilamente, como dice el misal, con toda la riqueza de signos. Le hemos dejado a usted preparado y limpio el incensario. Esto, lo otro y más allá. Es nuestra tarea. Pero usted no lo despacha en 20 minutos. Porque eso, y esto lo digo yo que digo muchas veces, eso aparte de pisotear los derechos de los fieles, eso es robarles el misterio. Y lo adelanto ya, y sé que es doloroso, cuando esto luego lo pongáis ahí en YouTube alguien se va a poner nervioso, pero me da igual. Los sacerdotes, cuando no cumplimos lo que dice el misal, nos convertimos en ladrones del misterio. Es duro, ¿verdad? Pues así es. Porque os robamos la posibilidad de vivir intensamente el misterio de Cristo. Es que hay una misa cada hora. Pues alguien que mande tendrá que decir que entre misa y misa tiene que haber un mínimo de hora y media, y encima hay que desplazarse de pueblo a pueblo. Y si no, pues habrá que hacer otras cosas. Bien, os digo todo esto para que nos demos cuenta que parece que vivir la misa será una especie de repaso piadoso. Creo que puede ser mucho más y algo más. Y haciendo crítica y autocrítica, basándonos en documentos, no criticando cosas porque a mí me parece que, sino viendo lo que la Iglesia dice de todo esto, ¿no? Fijaos, primera cosa que afirma la Ordenación General, que en esta edición típica última del misal, esta Ordenación General ha sido enriquecida, con bastantes más números que la anterior, y ha introducido cosas muy importantes. Por ejemplo, el punto segundo ya, afirmar la naturaleza sacrificial de la misa. Esto parece, se estaba perdiendo. Acordaos, después del Concilio Vaticano II de la Reforma, ¿qué pasó en los altares? El concilio manda, y así lo recoge, que el altar se separe de la mesa. Tendría que haber hecho el concilio de la pared, que se vuelva a separar, porque los altares antiguos no estaban pegados a las paredes, estaban exentos. El sacerdote celebraba cara a Dios, pero el altar estaba exento para que se pudiera rodear. Y luego se empezó a decorar detrás del altar con cuadros, que luego fueron imágenes, que luego fueron creciendo y que se colocaban lógicamente detrás de la mesa del altar. Y cuando eso fue engordando, porque ya no había que poner un cuadro, sin una enorme imagen de San no sé quién, rodeado de unas buenas columnas, y necesitaba espacio,
Al final, esa decoración se pegó al altar y cegó el paso por una parte del altar. Todo eso se colocaba detrás del altar, retrotábula, después detrás de la mesa, y de ahí viene la palabra retablo. Pero los altares eran exentos. Cuando el concilio dice que el altar se separe para que se pueda rodear, no está inventándose una modernidad, está volviendo a lo que se hacía antes del barroco, que lógicamente para la liturgia, por razones obvias, no fue un periodo afortunado, pero es la historia y la tenemos que asumir para purificarla también. Y os decía esto porque cuando en el concilio se separan los altares de las paredes, de los retablos, si os acordáis, muchos de ellos provisionales, con maderas forradas de formica imitando mármol, qué horror, las famosas imitaciones, los pecados contra el octavo mandamiento, no decir mentiras, cosa que imita mármol, flores de plástico, no sé qué, no sé cuántos, A veces el canto de entrada podía ser vamos a contar mentiras, porque allí nada es verdad. Las velas de, ahora que están en algunos altares de LED, para no manchar el mantel. Eso se lo encuentra uno, no me lo invento. Qué triste, pero es así. De pila. Pues bien, ¿qué pasó? Que esas mesas que tenían forma todas, de esos altares, de mesa de comer, ¿por qué? Porque se hizo crecer la concepción de la misa como un banquete y casi desaparece la concepción de la misa como el sacrificio de la cruz. Prácticamente dejaron todos de ser de piedra, el ara, que no sé qué, que no sé cuánto, que eso es otra cosa distinta. Y al final, pues la misa como banquete. Cosa que, como decía Farnés, que en paz descanse, pero un gran liturgista de feliz memoria, uno de los motores de la reforma litúrgica, sobre todo en España, él estaba convencido de que cuando en la carta a los Corintios dice San Pablo, ¿a qué habéis venido aquí a la asamblea del sábado? ¿A cenar? Para eso os quedéis en casa. Y dice Farnés, a mí esa advertencia severa de San Pablo me hace ver que cuando él escribe la carta a los Corintios, es decir, finales, segunda mitad avanzada del siglo I, los cristianos ya han desechado la visión de la misa como una mesa, como un banquete. Y sin embargo, precisamente porque eso se volvía a subir, la ordenación actual dice: la naturaleza sacrificial de la misa, afirmada solemnemente por el Concilio de Trento, ha sido expresada nuevamente por el Concilio Vaticano II, con estas palabras literales: nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su retorno, el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Como siempre, algún día lo conseguiremos, falta la mención a la sepultura. Pero bueno, es cuestión de tiempo y de insistencia. Es decir, cuando celebramos la misa, no hacemos presente la última cena. Por eso no llamamos a la misa Santa Cena, como la llaman los luteranos, o los calvinistas, o los anglicanos. La llamamos misa, parte de la Eucaristía, a veces el documento la llama Cena del Señor, pero hay que tener claro que nosotros cuando celebramos la misa no hacemos presente la última cena, cogemos las formas y palabras de Jesucristo en la última cena, pero lo que hacemos presente es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 3 acontecimientos que tienen lugar en el Calvario y en sus inmediaciones. Porque a nosotros no nos salva que Jesucristo celebrara una cena de despedida con sus apóstoles, que a día de hoy, como enseña San Juan Pablo II, ni siquiera podemos asegurar que fue el Seder Pascual hebreo. Además, por una cosa clara, porque el Seder Pascual se celebra en la tarde del viernes, porque los corderos se sacrifican a mediodía del viernes en el templo. Y Jesucristo celebró la cena en la tarde-noche del jueves. Ahora bien, Él da su vida en la cruz
a la misma hora que en el templo están sacrificando los corderos para la Pascua judía. Y con esto se entiende lo de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Que a veces decimos, ¿y qué tiene aquí que nombrarse un cordero? Que ya hay muchos de los jóvenes que no saben distinguirlo de un hámster. Pues Cordero de Dios por eso. Por tanto, San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía enseña, no podemos asegurar que fue una cena pascual judía, el seder, cogió cosas de ahí seguro, pero nosotros lo que hacemos es reproducir con la máxima fidelidad palabras y gestos de Cristo en la última cena, que es, como muy bien expresa el quinto misterio glorioso que nos regaló San Juan Pablo II, la institución de la Eucaristía como expresión sacramental del misterio pascual. Pero eso es el continente. Si acabada la cena Jesucristo hubiera dicho, esto va a doler mucho, me voy a Moscú, no estaríamos salvados y la cena estaría realizada. El contenido es su muerte, su sepultura y su resurrección. Por tanto, el sacrificio de la cruz. Y por eso cosas que luego iremos viendo, lo digo esto para que luego veáis cómo las piezas del rompecabezas van encajando, ¿no? El sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno e igual en cuanto a sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. Y es el mismo sacrificio que Cristo el Señor instituyó en la última cena, mandó celebrar a los apóstoles en conmemoración suya, por lo cual la misa es al mismo tiempo sacrificio de alabanza, de acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio. La cena es el aspecto externo, la mediación, e insisto, queremos reproducir con la máxima fidelidad gestos y palabras, por eso hay cosas que no se hacen en la misa, aunque algunos las hagan, que las iremos viendo en su momento. Pero no es lo que nos salva, ni hacemos memorial de esa cena. Eso hay que tenerlo claro, porque así colocaremos el Jueves Santo en su sitio, que no es la misa más importante del año, lo es la Vigilia Pascual, y que ni siquiera pertenece como día propio al Triduo Pascual, sino que es el pórtico de entrada. Sigue afirmando la Ordenación General que la celebración de la Eucaristía, bueno, sabéis que utilizamos el sinónimo misa y Eucaristía. Esto no es correcto, pero lo vamos a seguir usando porque el documento lo usa. Pero que sepáis que en sentido estricto, esta es otra, ¿no? Después del concilio de misa parecía que sonaba antiguo y la gente empezó a decir voy a la Eucaristía. Igual que la gente dejó de decir voy a rezar y empezó a decir voy a hacer oración. Somos así. Ya sabéis que cuanto más largas las expresiones, más incultura. Orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Bueno, voy a hacer oración. En lugar de una palabra pones tres, mal va la cosa. Bien, entonces, la misa es toda la acción litúrgica. Y dentro de la misa hay una parte que es la liturgia eucarística, que es lo que propiamente se llama Eucaristía. Por tanto, llamar Eucaristía a toda la acción litúrgica no es correcto, porque eso es una parte. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues fijaos en el ceremonial de los obispos, que prevé una cosa que el que suscribe con 63 años no lo ha visto nunca, y posiblemente lo que estáis aquí con más años que yo, que alguno habrá, no demasiados más, pues tampoco. ¿Y qué es? Una celebración de la misa donde el obispo preside la misa y un presbítero preside la Eucaristía. No lo habéis visto. Hay muchos obispos que ignoran que esto se puede hacer porque no han leído el ceremonial de los obispos y no lo han leído porque nadie los ha examinado. Usted va a ser obispo, dice el derecho que no se confiera a ningún ministerio sin asegurarse que el que lo recibe lo va a saber ejercer. Pues usted tendrá que saber de qué tres formas puede estar un obispo en la misa: asistiendo, celebrando la misa pero no la Eucaristía, o celebrando toda la misa completa, incluyendo la Eucaristía, que es lo que hace habitualmente. Y eso conlleva el empobrecimiento del pueblo de Dios, de todos. Por tanto, usaremos misa y Eucaristía como sinónimos, citando el texto, pero que sepáis que
técnicamente o realmente la misa es toda la acción y la Eucaristía solamente parte de ella. Y no hay que tener miedo al término misa, que empieza a usarse prácticamente en el siglo IV, por el final de la celebración, cuando se empieza a usar el latín. El latín empieza en la misa aproximadamente del año 384, del siglo IV. Y ahí ya viene la fórmula de despedida, ite misa es, que nosotros en español tenemos nefastamente no traducida, sino cambiada por otra, no tiene nada que ver. Y sois enviados, no tiene nada que ver con podéis ir en paz. Pero podéis ir en paz para decir, bueno, hasta el domingo que viene, ya se ha terminado esto. No. Y sois enviados a que a vivir lo que habéis celebrado. La misa es el envío para eso. Es posible que fuera el propio pueblo que no entendía bien el latín, que al terminar decía, si el cura dice ite misa es, pues será que marchaos ha terminado la misa, esto se llamará misa. Pero lo cierto es que el nombre oficial que tenemos es un envío. ¿A qué? A vivir en la vida cotidiana lo que hemos celebrado en el primer día de la semana, que es el domingo, y que empieza por descansar y dedicarlo al Señor, así empieza la semana. No empieza el lunes yendo a trabajar. Estas cosas parecen tonterías, pero son fundamentales. Y las tenemos que hacer los cristianos, vivirlas y enseñarlas. Bien, os decía que la Eucaristía es acción de la Iglesia Universal. Fijaos lo que dice la ordenación, y en ella cada uno hará todo y solo lo que le pertenece, conforme al grado que tiene en el pueblo de Dios. Todo y solo lo que le pertenece. El fiel laico no lee el Evangelio, pero sí tiene que leer lecturas y ofrecerse y hacerlo bien. Solo lo que le pertenece, pero todo lo que le pertenece. Y a veces va uno por ahí, nada, tiene que leer todas las lecturas porque la lectora habitual no ha venido, o lo de siempre, no me he traído las gafas. Aunque no estoy de acuerdo con ello, entiendo por qué en una de las parroquias visitadas, en la credencia, había en una bandejita 5 o 6 pares de gafas diversos. Se ve que alguna vez el cura saltó de la excusa y dijo, no me he traído las gafas, ahí tiene usted 5 pares. A ver si es capaz de leer algo, porque es que las gafas más o menos necesitan poca variedad de graduación. Todo lo que hay que hacer, cada uno, y solo lo que hay que hacer. Tenemos un problema serio. Los laicos quieren hacer lo que le toca al cura, el cura quiere hacer lo que le toca a los laicos, y así cada uno. Esto es como los matrimonios. El marido tiene claro que tiene que hacer la mujer tiene claro que hacer el marido, y eso acaba en el juzgado de guardia, claro. Porque todos se sientan a esperar que el otro cumpla. El Concilio Vaticano II mandó lo siguiente, que fueran restablecidos los ritos de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, usando las mismas palabras que San Pío V escribió en la Constitución Apostólica Quo Primum, con la cual promulgó en 1570 el misal tridentino. Los que enfrentan la celebración de la misa del Concilio Vaticano II con la celebración de la misa de Trento tendrán que dar muchas cuentas a Dios del riesgo de cisma que están metiendo en la Iglesia y de faltar a la verdad, porque muchos son gente formada y esto lo saben. Repito, el Concilio Vaticano II mandó, entre otras cosas, que algunos ritos fueran restablecidos de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, usando las mismas palabras que San Pío V escribió en la Constitución Apostólica Quo Primum, con la cual fue promulgado en 1570 el misal tridentino. Ambos misales romanos, aunque entre ellos medie una distancia de 4 siglos, recogen una misma e idéntica tradición, de forma que, acertada y felizmente, el misal de San Pío V es completado por el de San Pablo VI y San Juan Pablo II. Y dicho sea de paso, nunca Benedicto XVI, en Summorum Pontificum, autorizó a utilizar el misal de San Pío V, sino el de San Juan XXIII, de 1962, 7 años antes que el de San Pablo VI. La mal llamada misa tradicional por los tradicionalistas
no es con el misal de Trento, no está permitido, es con el de San Juan 23, que incorpora no solamente el código de rúbricas que modificó Pío XII, sino la reforma de la vigilia pascual y de toda la Semana Santa. Ahí es nada. El misal de San Juan 23 tiene una celebración de la Semana Santa que es la que tiene de San Pablo VI y que no es la de Trento, que no se puede utilizar. San Pío V se vio obligado a salvaguardar la tradición más reciente. Por ese motivo, solo introdujo cambios mínimos en el rito sagrado. Ciertamente, el misal del año 1570 se diferencia apenas muy poco del primero de todos. El primer misal apareció impreso en 1474, pero reflejando la época de Inocencio III, que es de 1216. ¿Y por qué ha tenido que incorporar todo esto esta ordenación general que no lo ponía en la anterior? Por la mala utilización del permiso para celebrar la misa, el misal de San Juan 23. Y aquí se intenta contrarrestar todo eso, ¿cómo? Diciendo las cosas en la verdad como pretenderemos hacer aquí siempre, ¿no? Y dice la ordenación: hoy la norma de los santos padres a la que el Concilio Vaticano II, de acuerdo con Trento, manda volver, ha sido enriquecida con antiguos sacramentarios romanos y ambrosianos, así como los antiguos libros litúrgicos de España y de las Galias, que han aportado muchísimas oraciones de gran belleza espiritual ignoradas anteriormente. Por eso el misal de San Pablo VI es infinitamente más rico que el de San Pío V, porque el conocimiento que tenemos hoy en el siglo XX, el siglo pasado, de la Reforma, de los escritos de los santos padres, es enormemente superior al que se tenía en el siglo XVI, lo cual es lógico. Primero, porque simplemente en 4 siglos se encuentran muchos más escritos. Y segundo, porque hoy tenemos técnicas informáticas que nos permiten reconstruir textos de los padres, textos perdidos, pero que los reconstruimos mediante citas de esos textos de otros escritos posteriores. Monseñor Romero Pose, que en paz descanse, obispo auxiliar de Madrid, especialista en esto. Por ejemplo, él reconstruyó la tradición de Hipólito, que se dice que es de lo más antiguo de la misa y que no se conserva, pero la reconstruye ¿cómo? Porque va viendo textos de otros padres que citan a Hipólito, y con esas citas reconstruye prácticamente la totalidad de lo que no se tiene. Esto era imposible hacerlo, porque hoy día con un ordenador y con los programas adecuados podemos cotejar cantidad de textos comparándolos en cuestión de horas, lo cual antes no podía hacerse ni siquiera en un siglo, si es que se tenían los textos, que todavía seguimos descubriéndolos. Por ejemplo, hace referencia, como veis, a la antigua liturgia de España, ¿no? Sabéis que la ordenación de lecturas que tenemos hoy en la misa, Antiguo Testamento, Salmo, Nuevo Testamento, Evangelio, eso es del misal mozárabe. Eso no existía en ningún otro rito. Y eso es el misal mozárabe. Ahora vamos a entrar en Adviento, si Dios quiere, ya mañana por la tarde. Hay 4 prefacios de Adviento en este misal. Fuera de España tiene 2. Porque aquí los otros 2 son del rito hispánico, preciosos. El segundo y el cuarto son del rito hispánico. Te vas a Italia, misal, allí tienen misal italiano. Y en Francia, misal francés. Hay otros sitios que nosotros no tenemos misal español, tenemos misal romano, traducido al español. Pues te vas a otro sitio y esos mis prefacios no están, porque son propios de nuestro rito, o las bodas del rito hispánico, ¿no? Hoy, tras el hallazgo de tantos documentos litúrgicos, se conocen mejor las tradiciones de los primeros siglos, anteriores incluso a que se constituyeran los ritos de Oriente y Occidente. O sea, cuando tenemos un solo rito común, y eso es impresionante y enriquecedor. Hay cantidad de oraciones de este misal que son textos literales de los santos padres, y cuando haces la oración y luego en un momento lees un texto después y pero si lo que he dicho en la misa de ayer lo dijo literalmente y lo escribió San Juan Crisóstomo, eso es de una belleza impresionante, y eso antes no se daba, no nunca, pero prácticamente nunca.
Por eso la norma de los Santos Padres pide no solo que se conserven las cosas que nuestros inmediatos predecesores nos transmitieron, sino que fijaos, que se abarque y se estudie profundamente todo el pasado de la Iglesia. Volver a las fuentes, es lo que dijo el Concilio Vaticano II, revertimini ad fontes, volver a las fuentes, y ver las formas de expresión con las que la única fe se ha manifestado en contextos humanos y culturales diferentes, y por tanto con aspectos externos diferentes según las regiones, pues, si es una región semítica, si es griega, si es oriental, si es occidental, si es latina, etc., ¿no? El Espíritu Santo suscita en el pueblo de Dios una maravillosa fidelidad en la conservación inmutable del depósito de la fe, aunque haya tanta variedad de ritos y oraciones, que no es mala, que es enriquecedora. Constitución, no, creo que era encíclica, Ut Unum Sim, de San Juan Pablo II, sobre la Iglesia de Oriente y de Occidente, invitándonos a todos, y especialmente a los occidentales, a los latinos, a respirar con los dos pulmones. Que los latinos no hemos tenido en cuenta la Iglesia de Oriente. Es más, muchos católicos ven ritos católicos orientales y piensan que son ortodoxos. O sea, cismáticos con nosotros. No, son tan católicos como nosotros, pero orientales. ¿Y por qué se parecen a los ortodoxos? Bueno, porque los ortodoxos se separan, luego muchos de los ortodoxos se dan cuenta que se han separado de la Iglesia de Cristo, que es la católica, apostólica y romana, y vuelven, pero conservando sus ritos orientales. Y la gente lo ve y dice, ortodoxos no. Tan católicos como tú y como yo, pero de rito oriental. Esto ahora se está poniendo, lo vamos conociendo con sus más locuras, por las conversiones y por lo que, por ejemplo, si un ortodoxo rumano, Iglesia ortodoxa rumana o rusa, para que están peleados con los ucranianos, se quiere convertir y hacerse católico, se le admite en la Iglesia católica, pero en la Iglesia católica oriental, no en la latina, salvo permiso expreso del Papa. Porque sabéis que todos esos ritos, menos los marronitas, que nunca se separan de la Iglesia católica, todos son, hay Iglesia copta católica, Iglesia copta ortodoxa, Iglesia bizantina católica, Iglesia bizantina ortodoxa. Si un ortodoxo de la Iglesia bizantina se quiere convertir plenamente a la comunión católica, tiene que ir a la Iglesia bizantina católica, a la greco-católica, porque viene de la greco-ortodoxa, y no puede venir a la Iglesia latina, ni puede ir a la copta católica. Para mantener la unidad y para no volver loca a la persona, claro. El nuevo misal, mientras testifica la ley de la oración de la Iglesia romana y protege el depósito de la fe, que lo han transmitido los últimos concilios, supone un paso importantísimo en la tradición litúrgica. Fijaos, en Trento, bastantes obispos del mundo piden que se pueda utilizar la lengua vernácula, porque en el siglo XVI hay muchísima gente que no entiende latín, muchísima. Trento lo sopesa, pero dadas las circunstancias con las que se encuentra, dijo lo siguiente: aunque la misa contiene gran materia de instrucción para el pueblo fiel, sin embargo, no pareció conveniente a los padres que, como norma general, se celebrara en lengua vernácula. Sin embargo, aunque prohibió el uso de la lengua vernácula en la misa, mandó que los pastores de almas suplieran ese uso con una conveniente catequesis. Texto de Trento: para que las ovejas de Cristo no padezcan hambre, el Santo Sínodo manda a los pastores y a cuantos tienen cura de almas que frecuentemente en la celebración de la misa, por sí mismos o por medio de otros, expliquen algo de lo que se lee en la misa y que por lo demás expliquen algún misterio de este santísimo sacrificio, principalmente en los domingos y en los días festivos. Por las circunstancias de la época, toda la mal llamada reforma de Lutero se mantiene como signo de certeza doctrinal en latín, pero hay que explicarlo en lengua vernácula a los fieles. Los fieles tienen que enterarse de la celebración para poder participar, como luego dirá el Concilio Vaticano II, de forma activa y consciente.
el cual Concilio Vaticano II, bueno, ya antes de él lo había hecho Pío XII, autorizará el uso de lenguas vernáculas sin eliminar el latín, que si se ha eliminado de facto en las celebraciones de una parroquia es por no obedecer al concilio una vez más. El Concilio Vaticano II, al recomendar especialmente que la participación más perfecta es aquella por la cual los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciben el cuerpo del Señor, consagrado en la misma misa, exhorta a llevar a la práctica otro deseo de los padres del Concilio Tridentino, que dijo que para participar plenamente en la Eucaristía no se contenten los fieles presentes con comulgar espiritualmente, sino que reciban sacramentalmente la comunión eucarística. Eso dice Trento, que por cierto, también dice Trento, que se procure que los fieles comulguen de formas consagradas en esa misa. Han pasado 500 años y esto todavía es difícil de conseguir. 500 años para la Iglesia son un estornudo, pero a veces tenemos un resfriado crónico. Bien, y luego de todo esto del misal, que os voy a pasar a deciros, estamos en la introducción que me parece riquísima, cuando ya entra en la importancia y dignidad de la celebración eucarística, ¿no? Dice, la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia. Lo dice así como el que no quiere la cosa, pero el pueblo de Dios está ordenado jerárquicamente. La palabra jerarquía viene del griego hieros argé y significa autoridad sagrada. O sea, que la jerarquía es una autoridad sagrada. Es que hay muchas palabras que las usamos y luego, como ya entre la LOXE, la LONCE, la PC, la pichi, la gente cada vez sabe menos griego y latín, que la mayoría de los que estamos aquí los estudiábamos en nuestros estudios elementales, y ahora nos miran cualquier cosa que decimos con una cara que parece que somos, no sé, filólogos. Claro, vas a una tienda y has comprado 10 piezas que valen 3,75 y ves que sacan la calculadora y tú dices, pues 37,50, y lo sacan la calculadora y te miran como si fueran Pitágoras. Corren una coma a la derecha, pero eso es una cosa, hoy día, si te miran así se quedan 37,50. No te digo ya, el cálculo es un poco más complejo. Bien, entonces decía esto porque en la vida, el pueblo cristiano está ordenado jerárquicamente y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, porque hay una cabeza que no es el Papa, que es Jesucristo. Porque como Jesucristo está vivo, el Papa es el vicario, pero la cabeza es Jesucristo. Y dice, las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas con la misa, fluyen de ella y a ella se ordenan. Esto de rezar la liturgia a las horas es cosa de curas y monjas, no. Si la misa es de curas y monjas, sí. ¿Pero la misa es de todos? Sí. Pues la liturgia de las horas brota de la misa, santifica las horas del día con la alabanza a Dios que brota de la Eucaristía, que es la Eucaristía, la perfecta acción de gracias a Dios. Y al mismo tiempo que alabas a Dios en las horas del día, la liturgia de las horas, eso conduce a la misa. Todo brota de la misa y todo conduce a la misa. ¿Somos conscientes de esto en nuestra semana cuando no tenemos obligación de asistir a misa en los días feriales? Toda la celebración lleve a la consciente, activa y plena participación de los fieles, es decir, de cuerpo y alma, ferviente en la fe, la esperanza y la caridad, que es la que la Iglesia desea ardientemente, la que exige la misma naturaleza de la celebración y a la que el pueblo cristiano tiene el derecho y que constituye su deber en virtud del bautismo. No tenemos obligación de ir a misa como va alguien a ir a un museo. No tenemos obligación de oír misa. Tenemos obligación, dice el Concilio Vaticano II, citando Sacrosanctum Concilium, tenemos obligación de participar consciente, activa y plenamente en la celebración de la misa. Es nuestra obligación por el bautismo. Porque si no,
corremos el riesgo de estar en misa como los bancos, que desde que se pusieron las iglesias en el siglo XIX, hasta entonces no existían, son los que más misas oyen, entendiendo la comparación. Y entraríamos en lo que dice el Catecismo de la Iglesia: no se salva el que está en la Iglesia con su mente, pero no con su corazón. Lo dice el Catecismo, ¿eh? No solo es estar, es participar consciente, activa y plenamente. Y cuando no es así, entendemos fácilmente por qué nuestra vida no cambia, por qué salimos de misa como entramos, o a veces peor. Porque si has entrado en juicios con el cura, con el del banco de al lado, o con que está torcido el mantel, cosa que a mucha gente le quita la paz, por eso hay que ponerlo bien el mantel. Porque es verdad que yo con toda la iglesia, a mí el primero con toda la iglesia, y veo el mantel caído de un lado más que de otro, ya lo que pienso es: de Siria vemos. Te cuento cuando ves otras muchas cosas que, a raíz de la pandemia, cosas que no se han recuperado, que podían... Qué triste la gente que ahora va a comulgar y no dice amén, por la pandemia, y otras cosas, ¿no? No hay para lavarse las manos, pero el gel que no falte. Me encanta ya no usarlo. Y cuando alguien me dice: ¿no va a usar gel? Digo: no está en el misal. Ninguna rúbrica dice que se use gel antes de la comunión. El obispo diocesano es el primer dispensador de los misterios de Dios en la iglesia particular a él encomendada. Es el moderador, el promotor y el custodio de la vida litúrgica. Por esto mismo, la celebración de las misas solemnes, presididas por él, deben ser ejemplo para toda la diócesis. Que la misa de un cura el día de Navidad dure 20 minutos es un delito, pero que la de un obispo dure 30 el día de Navidad es más delito todavía. Porque el obispo es el primer liturgo de la diócesis, o sea, el primer celebrante. A mí, mi obispo que tuve, que en paz descanse, me solía decir: a ver, tú que eres mi liturgo. Él era sevillano, bueno, era de Huelva, pero presumía, ejercía de sevillano. A ver, tú que eres mi liturgo. Ese día: no, señor obispo, yo soy su liturgista, el liturgo es usted. ¿No? O sea, yo le digo la teoría de la liturgia, que es mi especialidad, para eso me he formado, pero el celebrante, que soy liturgo, es usted. Lo que yo le digo es para que usted sea el mejor celebrante de la diócesis, que es su obligación. Y usted se mire cada sacerdote, ya sea que no lo hago, pues dice: lo hago yo, ¿verdad? Pues lo haces tú, en tu parroquia. Porque tú la misa que celebras en la parroquia, la celebras en comunión conmigo. Por eso se echa un trocito de pan del cuerpo de Cristo en el cáliz. Ahora se ha cambiado sentido, pero ¿eso de dónde venía? De que cuando se empieza a celebrar misas fuera de la catedral, porque ya no toda la gente podía ir a las catedrales, del pan que consagraba el obispo en su misa, se mandaba un trocito a cada iglesia, que es el que se echaba en el cáliz, para que la gente viera que lo que se estaba haciendo aquí, en Brádena o en Montejo de la Vega de la Serrezuela, era lo mismo que había hecho el obispo en la Catedral de Segovia. Era la misma misa, y por eso al cáliz se echaba un trozo del pan consagrado por el obispo. Vigile celosamente el obispo que sea cada vez mayor la dignidad de las celebraciones, para lo cual servirá muchísimo que promueva la belleza del lugar sagrado, de la música y del arte. Y luego hay que tener en cuenta que el propio misal propone, en algunos casos, acomodaciones y adaptaciones, que es lo único que libremente se puede hacer. Y concluimos la parte de hoy, para que tengáis tiempo de hablar una cosita, diciendo: se encomiendan a cada sacerdote celebrante esas acomodaciones. Sin embargo, recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Es decir, él puede agregar, quitar o cambiar cuando la propia rúbrica lo dice.
El sacerdote introduce el Padre Nuestro con estas palabras u otras semejantes. Tienen que ser semejantes, pero pueden ser otras. Pero eso no está en un prefacio. Hay que hacer uno de los que hay. Puedes elegir el que quieras dentro de la fiesta que sea, pero no te lo puedes inventar, no te lo debes inventar. Es verdad que muchas de estas barbaridades que se dieron en los años 70, sabéis que en el misal toda la letra que indica cómo hay que hacer las cosas va escrita en rojo. Y por eso se llama rúbrica, porque en latín rubros significa rojo. Está escrita en rojo. Y por eso la expresión de que el cura honrado lee también lo colorado. Tiene que leer el misal entero. Ahora bien, cuando pasa la reforma litúrgica y se pone, hay muchos curas que dijeron, esto es expresión textual, años 70, por fin hemos cruzado el Mar Rojo. O sea, podemos hacer lo que queramos. No. En mi primer año sacerdote siempre me acuerdo, una señora por la calle de un pueblo muy pequeñito, no sé qué tendría en la cabeza que habría sufrido por ahí, que me dijo, oiga usted, señor cura, es que no hay una forma de decir misa, una sola. Dije, sí señora, la que dicen misa. Pero esta pregunta la haréis también muchos de vosotros. Hay adaptaciones lícitas que el misal permite, pero son cosas secundarias, municiones, fórmulas que el propio misal dice, saludará al pueblo diciendo o bien, o bien, o bien, o bien. Pero si no dice o bien, por ejemplo, en los tiempos fuertes no hay o bien. Va a empezar el Adviento. Pues según el misal en Adviento no se puede empezar la misa diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, no. En Adviento siempre se empieza diciendo el Señor que viene a salvarnos esté con vosotros. Y hay un solo saludo para el tiempo de Adviento, y otro para Cuaresma, y otro para Pascua, y otro para Navidad. Y en esos tiempos son esos saludos. El obispo no, porque el obispo siempre dice la paz con vosotros, cosa que los sacerdotes no podemos decir. Aunque hay alguno con aspiraciones que... No. Eso es exclusivo del sacerdote, porque es el saludo del Cristo resucitado cuando se aparecen los discípulos, la paz con vosotros. Y eso es del obispo. Él puede usar los otros saludos, pero ese es exclusivo suyo. Ahora, los otros saludos en el Adviento, si no quiere decir la paz con vosotros, tiene que decir el Señor que viene a salvarnos esté con vosotros, porque es el que manda el misal para el Adviento. Y eso ya te hace pensar, cuando oyes el saludo, de que no es igual que el del domingo pasado. ¿Y qué pasa aquí? Pues si se ha cambiado la decoración del templo, como debe hacerse cada tiempo fuerte, que nada más entras y dices, aquí ha cambiado algo. Eso quiere decir que las cosas se hacen bien. Y una iglesia que se pasa todo el año litúrgico exactamente igual, en el aspecto estético, digamos, mal vamos. Bueno, yo hasta aquí hoy. Tenemos un tiempecito, os vamos a charlas coloquio. Mi defecto que me desparramo hace que sea más charla que coloquio, pero bueno, tenemos tiempo de preguntar algo. Sí os pido que os ciñáis un poco a lo que hemos visto, porque tendremos tiempo de no salgáis ahora preguntando cosas y ¿por qué en el rito de la paz? Ya llegaremos si vivimos y Dios nos da capacidad. Y si no, será que ha venido Él y ya no habrá ritos, habrá plenitud. Habremos pasado de la esperanza a la plena visión, que es lo que ahora en el Adviento vamos a pedir especialmente, y hay que hacer mucho hincapié, a ver si ya de una vez el Señor nos oye. Nos oye siempre, pero a ver si nos hace caso. Vosotros diréis, si tenéis alguna duda, algún comentario. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por esta explicación, por haber nombrado a la Ordenación General de Misa Romano, cosa que yo manejo muy con frecuencia, y eso me ha llevado a tener disgustos. Porque precisamente lo que uno ve en las misas hoy día es un poco, como usted muy bien ha explicado. Hasta el punto de que en una ocasión, un doctor en historia de la Iglesia, en hebreo y tal, yo le hice algunas correcciones siguiendo eso, y me dijo que un liturgista es más peligroso que un imán. Bueno, y ahí voy. Al principio dijo usted que había que corregir a los pastores. Hoy día es muy difícil, porque los sacerdotes, generalmente muchos, no hacen caso nada más que al grupito que tienen al lado y son reacios a introducir no modificaciones, sino ajustarse.
al plan general, digo, a la ordenación general. Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa corrección a los sacerdotes? ¿Cómo? Pues empezando por la punta, que es rezando por nosotros. San Juan Pablo II estableció con carácter obligatorio que en todas las diócesis del mundo hubiera cada año una jornada de oración por la santidad de los sacerdotes. Recomendó que fuera el Día del Corazón de Jesús, pero dejó libertad a los obispos para que fuera otro día, pero no dejó libertad para que la jornada no se celebrara. En muchísimas diócesis de España, si preguntamos qué día es la jornada esa, no está. Y anda que no hay jornadas en el año. Pero la santificación de los sacerdotes no está. O sea, para poder corregir a un sacerdote sin abdicar de ese derecho y deber, primero hay que rezar mucho por nosotros. Eso es imprescindible. ¿Para qué? Para que seamos fieles al ministerio que se nos ha confiado. Porque no somos dueños del ministerio. O sea, el Papa no es dueño del ministerio petrino, es servidor del ministerio petrino. El obispo no es dueño del ministerio episcopal, es servidor. Y yo no soy dueño de mi ministerio presbiteral, soy servidor. El ministerio me tiene a su servicio. Y eso, que no se dice, como yo estoy diciendo, en la mayoría de los seminarios, pues hay que pedirle al Señor que todo sacerdote lo tenga claro. Hay que rezar mucho, mucho más de lo que hacemos. Y luego pedir a nosotros, en nosotros la humildad para poder corregir, porque siempre se corrige desde abajo. Pero no hay que abdicar de la corrección. Y luego aquello que decías de, sí, yo había oído otra versión que es mucho peor que la que tú das. Salimos peor parados liturgistas. Y es más fácil hablar con un liturgista, es más fácil hablar con un terrorista que con un liturgista. Al terrorista se le puede convencer y al liturgista no. A mí eso siempre que lo dicen me honra. Primero porque evidentemente no soy liturgista, no soy terrorista. Y segundo porque nosotros, los liturgistas, si hacemos lo que tenemos que hacer, nos tenemos que ceñir a lo que está dispuesto ahí. Y claro, resulta que es que lo que está dispuesto aquí, según dice el derecho canónico, es derecho canónico extracodicial. Es decir, la rúbrica tiene carácter de ley, solo que no está en el Código de Derecho Canónico. ¿Y por qué la tiene? Porque el derecho canónico dice que en la liturgia se estará a lo que digan los libros litúrgicos. O sea, el derecho canónico de la Iglesia es lo que está dentro del Código y otras cosas que no están en el Código. Y el prototipo de derecho canónico extracodicial es la rúbrica litúrgica. Cuando se dice que hay que hacer esto y no lo otro, cuando se dice que tal fiesta no se puede utilizar la plegaria eucarística cuarta, eso es igual de ley que cuando el derecho canónico dice que no se puede ordenar sacerdote a uno que no cumple tales condiciones. Lo mismo. La gente eso no lo acaba de entender. Y por eso a veces a los liturgistas nos tratan, me ha pasado, ¿no? Me dice un compañero mío que es canonista. Parece el canonista tú en lugar de yo. Digo, claro, es que yo me paso la vida trabajando con las rúbricas litúrgicas, que son derecho canónico. Tú ves el derecho cuando lo ves. Pero todos decimos misa prácticamente todos los días, ¿no? Pues tenemos que observar el derecho canónico que son las rúbricas. Así que rezad mucho por nosotros, pedid también el de la humildad, pero no dejéis de corregir. Y como le dice Dios al profeta, Señor, que no me van a hacer caso, dice el Señor, tú vete y háblales, entiendan o no entiendan. O sea, hay que decirlo, formándose, por supuesto, como tú indicabas, y no pretender que te hagan caso, pero en cierta ocasión estaba yo de viaje con mis padres por ahí, por Asturias, en un monasterio de benedictinas, pues iba a celebrar la misa, y me dice la sacristana, ¿va usted a usar el lavabo? Y le digo yo, ¿es obligatorio? Me pregunta si voy a usar casulla. ¿Das por eso que la voy a usar? Pues es igual en la... Uy, es que aquí estaba la abadesa delante callada. Y dice el sacristán, es que aquí hay curas que no lo usan, no se lo ponen. Digo, mira, lo que deberías hacer tú es no preguntar nunca y colocar siempre el lavabo en la credencia. Que no lo usa, queda en evidencia. Y me dice la abadesa, ay padre, no sabe usted qué cabritos hay por las montañas de Asturias.
Pues tendría razón la abadesa. ¿Qué más? Quizá el tema es de entender mejor la Santa Misa. Podría ser interesante, si me ocurre, el estudio del catecismo de familia, ¿no? Donde se explica muy bien también que la Santa Misa de una manera breve, sencilla y tal. Bueno, quizá ha sido el compendio, que no fuera más, ¿no? Pero en familia, ¿no? Que la fe se transmite solamente en familia, de padres a hijos, nietos. Eso es el problema que hemos perdido en la Iglesia, la transmisión de la fe en la familia. Pues digo San Juan Pablo II que hoy día los abuelos tienen que tomarse en serio su tarea de suplencia de los padres al transmitir la fe. Y eso lo tenéis que hacer con todo valor. Vienen tus nietos, que sabes que sus padres, uno de los dos es tu hijo o tu hija, no va a misa. Y vienen tus nietos y tú te lo llevas a misa. Y dice su padre, papá, no quiero que lleves a mi hijo a misa. Pues no vengáis más. Si mi nieto está en mi casa, el domingo va a misa conmigo y le explico lo que es la misa y tal. Si no quieres, no me lo traigas. Porque si me lo traes, me lo voy a llevar. Porque en mi casa mando yo, no mandas tú. Eso no se oye en ningún sitio. Ah, es que mi hijo no quiere. Pues no venga. Os digo una cosa pasada, un hecho real. Un joven español secularizado y moderno que se va de Erasmus a no sé qué sitio de Irlanda. Y llega el primer domingo. Y le dice el padre de familia, que tenía 3 o 4 hijos, bueno, mañana tenemos la misa a tal hora y tal. Y le dice el españolito progre, es que yo no soy creyente, yo soy ateo. Bien, el padre se calla y luego en un momento lo llama aparte y le dice, mire, yo respeto que usted sea ateo, pero usted no puede darle un mal ejemplo a mis hijos no yendo a misa un domingo. Así que una de dos. O usted mañana, media hora antes de la hora de la misa, está aquí preparado con la mejor ropa que haya traído para ir a misa el domingo, o a la hora que nos vamos a misa usted ha cogido la maleta y se ha ido de mi casa. Porque usted puede ser todo lo que quiera. Tiene derecho. A lo que no tiene derecho es a dar mal ejemplo a mis hijos. Y no se lo voy a consentir. Eso es un padre. Lo otro, bueno, usted tiene derecho, sí, claro que tiene derecho, perfecto. Pero yo también tengo mis derechos, ¿no? No, es que yo a mí me ha pasado, ¿no? No, es que mi conciencia, yo estoy divorciado, vuelto a casar, y mi conciencia me permite comulgar. Digo, pues la mía no me permite darte la comunión. ¿Por qué tu conciencia vale más que la mía? Por lo menos valen iguales, ¿no? La mía estará mejor formada, seguro, pero vamos a suponer que valen lo mismo. Si es cuestión de conciencias, tú puedes comulgar, pues yo no te puedo dar la comunión. Le pasó a una boticaria, ahora todo eso está muy difícil, ¿no? En Zaragoza, que llegó la niña aquella del fornicio por la noche, llegó y dice, quiero una píldora del día después. Y la boticaria, sí, que era muy católica, muy dice, no la tenemos aquí en la farmacia. Y salta la niña, pues yo tengo derecho a comprarla. Y dice la boticaria, sí, pero no que se la venda yo. Tienes a comprarla. ¿Pero qué le obliga a que yo se la venda a usted? Hay más farmacias. Hoy día a lo mejor eso no se pone pues ya sabéis, ¿no? Pero bueno, la última. Sí, la hay. Enlazando con ese tema, precisamente, está tan de boga el tema de la homosexualidad tal. Hablaba usted de que el tema del misal nuevo de San Juan Pablo II es muy rico, evidentemente amplía todas las plegadas eucarísticas que hoy día ponemos fabulosas. Pero hay una cosa realmente que yo he oído que no es muy favorable, y es que ha eliminado textos, precisamente el de la carta de San Pablo a los romanos, del versículo 25 al 30, que habla precisamente de esto, y es donde dice la homosexualidad no está permitida dentro de la Iglesia. Lo dice de una forma clarísima, es enlazando con esto. Entonces, eso es como... Tenían buenas cosas, pero algunas cosas del Vaticano II... Eso habrá que comprobarlo, porque lo que pasa con esas lecturas, que son más escabrosas, es que a veces se colocan en ferias, nunca en domingos, y muchas veces sábados por la mañana, porque es cuando menos asistencia a las misas, porque habría que comprobarlo. Me alegro que esa pregunta por otra cosa más general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de misal, incluimos las lecturas de la misa. Es decir, lo que ahora son los leccionarios, que son libros aparte,
se han puesto aparte, por lo que os he dicho antes, por la gran riqueza que tenemos ahora de lecturas, de forma que ahora el que va a misa todos los domingos, cada 3 años ha oído en misa todo lo más fundamental de toda la Biblia. Eso era impensable antes del concilio y nos están copiando incluso los luteranos, que siempre han dicho que ellos eran los de la palabra, pues nos están copiando este sistema, insisto, cogido del rito hispánico. Pero, por razón de espacio, se han editado libros aparte. El misal anterior, o sea, el de San Juan 23, las lecturas iban dentro, físicamente dentro del misal, lo que llamaba un misal plenario. Entonces, bueno, era la predicación, porque cuando hablamos del misal también hablamos de las lecturas. El caso concreto que tú dices, hay que comprobarlo si no está en ninguna de las lecturas de la misa, que pudiera ser, porque hay textos que por el riesgo que tienen de escándalo, yo creo que ese no escandalizaría, sino que hay que explicarlo, porque claro, ¿cuál es el problema? ¿A quién escandaliza? Porque si escandaliza a un católico habrá que decirle, tiene usted que revisar la catolicidad de su fe, ¿eh? Porque el problema es que ahora en la Iglesia predicamos doctrina católica y los que no pisan la Iglesia nos meten a la cárcel por predicar lo nuestro en nuestra casa. Es el totalitarismo que está ahora en boga, ¿no? Esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Cualquier tirano de la historia de la humanidad lo que hacía era, tú haces lo que yo digo, porque si no te mato y luego piensa lo que te dé la gana. Ahora no. Ahora tenemos que pensar y decir lo que diga el tirano de turno a través de leyes antinaturales. Es muy grave eso, pero estamos callando demasiado. Y es por miedo. Hay que empezar a no tener miedo a ir a la cárcel o incluso a entregar la vida. Entonces hay que mirar primero si el texto no está en ninguna celebración. Y os digo que pudiera ser porque sabéis que hay salmos que solamente los rezan los monjes, ni siquiera los curas los rezamos. No están en la liturgia de las horas de los sacerdotes, o la que usáis vosotros, que es la misma que nosotros. Solamente usan los sacerdotes, los monjes. Salmos enteros. O versículos que no están en la liturgia de las horas de los sacerdotes, u otros que están en la liturgia de las horas de los sacerdotes vuestras, pero no están en el salmo responsorial. Por ejemplo, el salmo que se reza, el tercer salmo del domingo de la semana primera, y en solemnidades y fiestas. En ese salmo resulta que hay un versículo que dice: ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Cuando ese salmo se usa como salmo responsorial, el verso ejecutar la sentencia dictada no está. ¿Y por qué? En función de la fe de los débiles, porque eso puede causar escándalo. Pero el texto que estamos hablando, de cuando San Pablo va diciendo enumero así de pecados, estos que hacen esto, no entrarán en el reino de los cielos, es doctrina católica, y la doctrina católica no debería generar escándalo. Y otro ejemplo de esto, para que lo veáis, de los salmos hay un salmo que se suele leer, junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, ¿no? Pues hay una estrofa que en la liturgia de las horas no la ves. Si es la monástica, sí. Y es esta: capital de Babilonia criminal, ¿quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera estrellar los cráneos de tus hijos contra las peñas? Es durísimo, hay que saber en qué contexto está, pero eso puede causar escándalo a una persona poco formada. La Iglesia siempre mira la fe de los débiles, siempre camina al ritmo de los débiles. El problema es que ahora, por acomodarnos al mundo, estemos confundiendo la debilidad de la que hay que presumir con la pusilanimidad, que lo que hay que hacer es tratarla para erradicarla. Y entonces, ocultando textos que son duros, en el sentido de la doctrina, no vamos a ningún sitio. Los otros se entiende porque luego se explican a quien quiera. Y esto es lo que originó en su día el que la Biblia estuviera prohibida leerla en ciertos ambientes o determinados libros de la Biblia. Cantar de los Cantares, si lo conocéis, tiene una carga erótica de Padre y muy Señor mío. Y ese no lo leía el pueblo llano, ¿por qué? Porque no lo entendía y se preservaba. Hoy día esto es más fácil de entender, pero eso ya te digo, primero hay que comprobarlo y desde luego si se ha quitado, pues yo personalmente pienso que mal quitado, porque lo que hay que hacer es entenderlo. Es como en la imaginería, ¿no?
A mí me gusta aquí siempre que enseño la Catedral de Segovia, Capilla de Santiago, pues decir, aquí tenéis a Santiago Peregrino y arriba está Santiago Matamoros, como Dios manda y no pasa nada, ¿no? Pero en Santiago de Compostela, que está el Matamoros en el Obradoiro y está enfrente en el Palacio de la Junta y está por 1000 sitios, pues en la, ¿cómo se llama aquella parroquia que se tragó? En la Corticela, que se la acabó tragando la catedral cuando creció, pues ahí está el Santiago, con su espada, con su caballo y un permanente ramo de gladiolos, que puede que ya sea hasta de plástico, tapando los moros y las cabezas que están cortadas. Se ha pasado de Santiago Matamoros a Santiago Cortaflores, patrón de los floristas, en lugar de explicar a la gente lo que significa la imagen, que es lo que hay que hacer, como tantas otras cosas en nuestro país y en otros muchos, ¿no? Ay, es que esto puede molestar. Bueno, pues hay muchas cosas que pueden molestar y si vamos a quitar todo lo que puede molestar a cualquiera, ¿no? Hay que explicar a la gente lo que es la historia, lo que es la iconografía, de dónde viene y sin ningún miedo, porque además eso es una cosa muy cristiana. Eso es enseñar al que no sabe que es obra de misericordia. Pero como tú bien decías con el ejemplo de los curas, y por eso terminamos, hay otra que es corregir al que hierra. ¿Y sabéis por qué tenemos tanto miedo a corregir? Porque queremos ser escuchados y queremos que se nos agradezca la corrección. Cuando asumamos que hay que corregir, aunque eso te asegure un par de guantazos, uno el derecho y otro el revés, entonces corregiremos. ¿Por qué San Pablo hacía lo que hacía? Acordad que una de sus despedidas de unos presbíteros dice: voy a tal sitio, no sé lo que hay, sí sé que me aguardan persecuciones, insultos, palizas, cárceles. Lo tenía claro. Cuando eso llegaba me decía: oye, que me pegan, si ya se lo veía, le van a pegar. ¿Ves? Eso es lo que nos falta. Hablando de corregir, si se cambia la fórmula de la consagración del cáliz por esta misa que se da armada por todas las personas, ¿es válida esa consagración? Yo diría que no, un canonista diría que sí, pero yo diría que no. ¿Por qué te digo que no? Lo que hace válido un sacramento es estar en comunión de intención con la Iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo estar en comunión de intención contigo haciendo lo que tú no dejas hacer? Yo creo que no. Entonces no es una cuestión ni canónica ni litúrgica, es metafísica. Es decir, ¿yo puedo estar de acuerdo contigo cuando hago algo que tú prohíbes que haga? Pues ¿cómo es posible eso? Entonces, yo personalmente pienso que si no se respetan las palabras consagradas, porque eso es la forma del sacramento, esas palabras. Este misal de Pablo VI es el que las pone porque, como en los evangelios no todos coinciden con lo que Jesucristo dijo en la última cena, San Pablo VI se va al texto más antiguo eucarístico que tenemos, que no es de los evangelios, sino que es de la carta a los Corintios, y con todo eso hace una fórmula que recoge los aspectos de la Eucaristía. Y eso es lo que él dice. La forma del sacramento de la Eucaristía es esta, son estas palabras. Pues esas palabras hay que decir. Entonces, si ha respetado el pan y no ha respetado el caldo del vino, yo comulgaría tranquilamente de esa misa con el cuerpo de Cristo, pero no comulgaría de la sangre del Señor, porque a lo mejor resulta que se ha quedado en vino cuando no han echado el agua. Y entonces, ante la duda, yo tengo, no, pero suple la Iglesia. Una vez le decía yo a un diácono poco despierto en el seminario, poco despierto porque como funcionaba con energía solar, la misa de las 8 de la mañana el pobre estaba y no estaba. Y entonces, pues un día él tenía que servir el altar, ¿no? Y entonces, pues el cura, que era un prisillas, pues se juntó el pan con la gana. Entonces está el cáliz, el diácono echa el vino, se mueve lentamente a por el agua y como cuando vuelve el cura ya le ha quitado el cáliz y ya está haciendo, pues el otro no le echa agua. Y cuando terminamos le digo, ¿no le has puesto agua al cáliz, no? Dice, no. Digo, bueno, pues el celebrante después del cuerpo de Cristo se ha tomado un chatico de vino por la mañana. Y me dice, ¡qué exagerado! Suple la Iglesia. Digo, ¿suple la Iglesia la materia que no hay? Pues que supla el vino que nos sale más barato. Hasta el próximo día.